Un saludo, un cariño muy grande para todas las chicas del taller de poesía del Hospital Moyano. César Melis. César Melis, si las chicas del taller de poesía del Hospital Moyano no te conocieran, ¿cómo te presentarías vos? ¿Qué les contarías? Que soy un escritor, que leo más de lo que escribo, porque en la vida hay que escuchar más que hablar. Empezaste diciendo soy un escritor. ¿Qué es ser un escritor? Un ser humano que se expresa con palabras escritas, que por ahí son más precisas que las palabras habladas, porque tienen un registro y precisan de un signo o un símbolo para poder ser entendidas. En cambio, la palabra oral le basta el sonido, nada más. Escuchar más que hablar. Y entonces habrás escuchado mucho. ¿Qué crees que pudiste haber aprendido de esto de haber escuchado? Haber escuchado es haber comprendido muchas cosas que yo no entendía. Uno a veces le exige a la realidad, al mundo, respuestas inmediatas, comprensiones inmediatas, y cuando no entiende se enoja, y el mundo está lleno de espacios donde uno tiene que pararse a escuchar para entender. Hoy la gente no se escucha. Dos amigos van a un bar, hay un televisor encendido, miran el partido, hablan, gritan, no se escuchan. Ya nadie se escucha. Una madre no escucha a un hijo, un jefe no escucha a su empleado, una presidenta o presidente no escucha a su entorno. Nadie escucha. Y creo que es el gran problema de la humanidad, que nadie se sienta a escuchar al otro y a ver qué quiere decir el otro. El escritor tiene esta obligación. No puede una persona escribir si no sabe escuchar. Me gustó eso. El escritor tiene una obligación. ¿Qué otra obligación dirías que tiene un escritor? Creo que esa es la principal. La segunda, leer. Leer mucho. Leer desde una historieta a los clásicos. Leer desde letras de canciones, no sé, raps, chamamés, no importa. Letras de canciones a libros de filosofía. Leer. Porque leer es crecer. Y crecer es creer. Me hiciste acordar de algo que alguna vez charlamos en el taller más de una vez. César Melis entra a una librería, por ejemplo, se encuentra frente a una biblioteca y ¿cómo elige un libro? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que le llama la atención? Generalmente que me sorprenda. Encontrar un libro de un autor que ni esperaba encontrarme. Nunca voy a comprar novedades. Generalmente defraudo las novedades en todos los aspectos de la vida. Me gusta que un libro me sorprenda, encontrar, por ejemplo, entrar a una librería y si hay un libro de Jacobo Fickman, de su poesía completa, comprarlo. Si hay un catálogo perdido de alguna exposición de Picasso, comprarlo. Si hay un libro de alguna edición antigua de Julio Verne, comprarla. Y si no tengo el dinero, bueno, ver de qué forma lo puedo robar. No tengo en ese sentido, no tengo medida. Contabas, estamos en marzo en Buenos Aires, 2012, y contabas hace unos días en una presentación de un libro que en una época mucho más joven alguna vez robaste un libro. Contanos chiquitito eso, o si no después vendrá, pero me hiciste pensar en esto. No robarás. ¿Y frente a eso qué? Bueno, son los preceptos de la sociedad o preceptos religiosos. Yo no me sigo por ningún precepto, ni moral ni religioso. Me muevo por lo que siento desde el corazón. Y muchas veces la mente no está
en franca conexión con el corazón. Y es bueno que eso sea así, porque son órganos diferentes. Contabas en esa presentación, en esta historia, que en algún momento te dio como un poco de miedo de haber sido descubierto, y eso quizás está cercano con lo de la culpa. Y muchas veces también en el taller nos preguntamos por la culpa. César Melis, ¿y la culpa? No, yo no creo en la culpa, no existe la culpa. La culpa, vos siempre me llevas por este camino. La culpa es algo que han creado las religiones para someter al ser humano a sus miedos, a crearle, a generarle miedos. La culpa no existe. Yo no me siento culpable de nada. Tengo 56 años para que te enteres y siempre he vivido la vida, creo que bien. No he matado a nadie, no le he pegado a nadie, no he humillado a nadie. Sí me han pegado, sí me han humillado, pero bueno, creo que la culpa es algo monstruoso que ha hecho la civilización con respecto a la conciencia de cada persona. Y con respecto a ese libro que vos decís que me robé en mi infancia, en realidad no lo devolví, no es que lo robé. Yo era bibliotecario de la escuela primaria donde estaba, era el mejor alumno, el abanderado, la medalla de oro y todo eso, y pasé de ser el presidente de la Cruz Roja al bibliotecario, todos los cargos, jefe de monitores, cualquier pavada. Y un día, tendría yo 7, 8 años, 9 tal vez, y había un libro de Christian Andersen que se llama Los Príncipes Encantados, y me gustó tanto que como uno se podía llevar el libro a la casa, ese libro nunca salió después de mi casa, nunca más, y lo conservo. Es un libro precioso, con una edición con dibujos Art Nouveau, y evidentemente me gustaba tanto porque los dibujos, algunos venían en papel ilustración, ya coloreados, de imprenta, y otros venían en blanco y negro, y yo los pinté. Y cada vez que me acerco a ese libro, que fue la llave para acercarme al resto de todos los otros libros que leí en mi vida, le tengo una gran gratitud a ese libro. Por suerte me animé. A veces en la vida hay que animarse a las cosas. Uno vive colgado de miedos o culpas, como decís vos, y el miedo no es bueno para nada, para nada. Uno no puede vivir toda la vida con miedo. Para ser libre no hay que tener miedo, y la libertad, como el respeto, creo que es lo más importante que el amor. Freno apenas un poquito. Esto de preguntarte por ese libro, entre comillas robado, tiene que ver con una forma de contarlo en la presentación, que en algún momento en la charla apareció esa palabra, como el libro que se robó César Melis, y después contaste esa historia, y por eso me interesaba este lugar. Hago esta otra salvedad, que esto de la edad tenía que ver con esto que veníamos charlando también fuera de esta grabación, y que era esto del tema de la edad o la vejez, y César Melis, frente a eso, a lo que es la vejez, ¿qué siente? A medida que voy envejeciendo, voy entendiendo cada vez más a mis padres, por ejemplo, ¿no? Que yo no los tengo más ya vivos, y aunque uno en el recuerdo, a los padres siempre los recuerda jóvenes, de ambos dos, de mi papá y de mi mamá, yo no tengo recuerdos de su época de más vejez o más decrépita, y cuando los recuerdo o los sueño a ellos, o ellos me vienen a ver, digamos, en otra dimensión, que prefiero decirlo de esa forma, que hablan conmigo o que me acompañan en los sueños, ellos están radiantes, ellos están bien, y pienso que en realidad la vejez es un estado biológico del cuerpo que se va deteriorando, pero no es un estado del alma. Uno comienza a ser viejo cuando pierde el asombro. Yo por suerte me asombro, como diría Borges, hasta de que una llave puede abrir una puerta. Esa cosa tan sencilla. Yo vivo asombrándome. Me asombran los seres humanos, me asombran los pájaros, que de la tierra puede existir, por ejemplo, pueda salir una frutilla que es roja y la tierra es marrón, que de un cactus pueda salir
una flor amarilla, amarilla y la tierra es marrón, que pueda salir una sandía, un melón, que un pájaro cante, que estemos suspendidos en el espacio, en este planeta que es como un globo y que no nos caigamos. ¿Me pueden explicar que hay leyes físicas, la ley de la gravedad? Sí, son leyes, pero para mí sigue siendo mágico. Sigue siendo mágico el estar vivos, por ejemplo, y sigue siendo mágico el estar muertos, porque son estados distintos. Yo no creo en la muerte, aparte de no creer en la culpa. Rebobino un poco y me gustaba también ese lugar en donde César Melis habla con esos padres que ya no están. ¿Qué cosas charlan? ¿Qué cosas te dicen? Ni me acuerdo, porque el lenguaje de los sueños es un lenguaje extraño. A veces ni sabemos qué estamos hablando. A veces son miradas, son gestos, son paisajes. A veces sí son palabras que se han dicho durante esta otra vida, este otro estado. Es un estado de felicidad, supongo. No hay cosas ni de reproches, ni de pase de facturas, ni de demanda. No, son estados de felicidad. Yo creo que los muertos que nos visitan en los sueños, en realidad son mensajeros de Dios. Un legado, quizás hay de ellos. ¿Cuál crees que es el legado que ellos te dejaron? A mí, ser feliz. ¿Y cuál es el legado que a vos te gustaría dejar para tu hijo, para este mundo, si se puede? Que mi hijo que sea feliz. Creo que es feliz, pero me gustaría que sea feliz, muy feliz. Para ser feliz va a tener que amar. Para ser feliz, ese amor lo hará sufrir. Pero bueno, son las condiciones de la vida. Quien piense que va a amar y no va a sufrir en algún momento está borracho. Es como pensar, como diría Federico Fellini, que los imprevistos son rarezas de la vida. La vida es un imprevisto, la vida está hecha de imprevistos, de sorpresas, de descubrimientos, de asombros. Yo el día que me deje de asombrar o de descubrir o de preguntar es porque ya estoy muerto. Por eso, por ejemplo, a mí me preguntan por qué me gustan los gatos. Porque los gatos son curiosos. El perro no es tan curioso. El gato es curioso y aunque tenga miedo de algo, de un trapo que se mueve o de un animal que está escondido, se acerca igual. Es más grande la curiosidad que el miedo. Y eso es lo que tiene que hacer el ser humano. Siempre en la vida. Zafaste entonces de una parte que muchas veces viene después y que es esto de qué es la felicidad a partir de, siempre cuento de un texto que leímos en el taller de Neruda, donde hablaba de la felicidad. Vuelvo a esto del libro, vuelvo marzo 2012, Buenos Aires, un libro que se presentó hace muy poco. ¿Qué es No llorarás? No llorarás es un cuento policial, hay que decirle a la gente, porque piensan que por ahí es un precepto religioso como no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Suena eso, no llorarás. Pero yo he llorado mucho en mi vida, y sobre todo el año pasado he llorado un montón. He llorado por amor, he llorado por abandono, he llorado un montón. Y bueno, un día me dije, bueno, basta, solamente llorar lo estrictamente necesario, no dilapidar las lágrimas, llorar, pero llorar por cosas que realmente valgan la pena. A veces creemos que un amor vale la pena, pero la soledad, a veces uno llora también por soledad, es cierto, pero la soledad a veces no es mala compañía. A veces uno está solo y está acompañado con uno mismo. Yo sé estar acompañado con uno mismo. Hay gente que no puede, que necesita que en la casa haya gente, que tener una familia que lo espere. Yo puedo irme tranquilamente de vacaciones, no sé, tranquilamente no estar en mi casa y estar bien, porque yo sé estar conmigo. En realidad creo que el ser humano lo primero que tiene que aprender es a estar con él. Porque si uno no se aguanta a sí mismo, no puede aguantar al resto. No llorarás, decía, la tapa del libro más reciente de César Melis en este 2012,
¿Y qué más uno puede encontrarse dentro de ese libro? Distintos mundos, distintos tonos. Hay un cuento que habla sobre los milagros de la Pascua, por ejemplo, que en realidad no quise hablar de los milagros de la Pascua, sino de los milagros en general que existen. Hay cuentos de curas pederastas, de curas violadores. Hay un asesinato en el Tigre de un cadáver que está flotando en el río y no sabemos si lo mató ella o lo mató él. Y en realidad, como la vida es cíclica y el cuento se llama Historia en rotación, los dos están en la cárcel, los dos lo han matado y los dos están libres, y están libres gracias a la poesía, porque durante todo el cuento estos personajes citan a grandes poetas que han dejado huellas en su vida. ¿No nombraste dentro de este recorrido la parte ecológica que sí nombraste en la presentación y de la que sí hablaste? A ver. Bueno, el cuento que ganó, la serie de cuentos que ganó el premio García Márquez hace un año y pico, es un cuento sobre las ballenas, sobre la caza indiscriminada de las ballenas. Justamente hoy estaba viendo un documental de Península de Valdés y el avistaje de ballenas, y realmente es un ser asombroso. Yo comentaba con mi señora, ¿qué cosas hace Dios? Además de que la frutilla sea roja, que exista un animal tan grande que emerja del mar, pegue un salto y se vuelva, y que se junte una vez al año con otros y se apareen y nazcan las otras ballenas. Y es claro, es como un animal, como me dijo mi señora, de otro mundo, ya ni de esta época, de otro mundo. Es como el elefante, la jirafa, el rinoceronte, esos animales descomunales, enormes, preparados para un mundo que existió, donde había mucha vegetación, donde había, todo era tridimensional, grande, y ahora tenemos un mundo de cucarachas, de hormigas, liliputienses, y estos animales quedan como sobrevaluados, son maravillosos. Me parece que son animales, como dijo mi señora, de otro planeta, ya ni siquiera de otra época, de otro planeta, y que nos están dando un mensaje. Nos están dando un mensaje. El ser humano no quiere escuchar estos mensajes, pero bueno, es un problema que deberá resolver el ser humano. Hablaste de las ballenas y en un momento entonces hablaste de esto, de algo así como la creación de un Dios, y en uno de los títulos es A espaldas de Dios. Y entonces esto, ¿qué es Dios para vos? Bueno, el día que yo sepa de qué está hecho Dios, te respondo a esta pregunta. Todavía no lo sé de qué está hecho Dios. Cuando sepa de qué está hecho, te digo qué es Dios para mí. La otra parte de la que hablabas, en la misma etapa de No llorarás, dice primer premio Fundación Gabriel García Márquez en el año 2009. Los premios para Melis, ¿qué son? Nada, no son nada. Son un reconocimiento de algún jurado que alguna vez te leyó. Aquí en este libro yo reúno 7 cuentos premiados a lo largo de 30 años. El primero lo gané en el año 79, el premio Quevedo de España, yo era muy jovencito. He ganado premios nacionales, he ganado premios como el del Cronista Comercial, el del Pen Club, he ganado premios que acá no están porque son de poesía, por ejemplo, el premio de la Embajada de Japón por haikus, he ganado otros premios, y siempre en realidad el premio es un incentivo para un escritor momentáneo, y es la opinión de un jurado determinado. Cuando a mí me propusieron hacer un libro con 7 cuentos premiados, como si fuera garantía de éxito, no es garantía de nada, porque yo sé que he escrito cuentos mejores que no están premiados, o cuentos que me gustan más que no están premiados. Es como mostrar escritos que han sido aceptados por los otros y que los otros han opinado que esos escritos eran dignos. Bueno, entonces los reuní. No llorarás, un libro, marzo 2012, lo más reciente. 2 partes para ese libro. Hablabas de esos 7 cuentos premiados entre el 79 y el 2009,
Y hay una segunda parte, 7 charlas, 7 noches entre 2009 y 2010. El número 7, ¿qué es para vos? Ay, es cabalístico el número 7. Es muy lindo el número 7. 7 son los días de la semana, 7 los mares. Es muy lindo los 7. Perdonarás a tu enemigo 70 veces 7. No sé, fueron 7 charlas, se dieron así, no hubo 8. Y me pareció charlas sobre distintos temas, ¿no? Sobre la imaginación, sobre la poesía, sobre la novela, sobre el cuento. Pero en realidad yo no quise que se dispersaran. Las grabaron, las filmaron, están en YouTube, la gente las puede verme a mí, puede escuchar mi voz, mirar los gestos, que hago más gestos que Judy Garland. Soy una persona que hace muchos gestos con las cejas, pero no quería que se dilapidaran o que se perdieran en el tiempo. Y entonces me pareció buena oportunidad, ya que editaba 7 cuentos, adosarles como un dossier 7 charlas que la gente pudiera leer y poder transmitir lo que sé en esas charlas al resto, pasar la posta a los que vienen al lado o los que vienen detrás. Morirse con los conocimientos puestos como un traje no sirve de nada. 7 cuentos, 7 charlas. En ese momento de la presentación en la que hablabas de eso, pensaba también, y lo nombraste al pasar, en las 7 noches de Borges. Sí. ¿Pensaste en eso? ¿Qué te pasa con Borges entonces puntualmente? No, bueno, Borges yo lo conocía, Borges, tuve la suerte de charlar con él, de asistir a sus charlas. Sí, Borges es una maravilla. No me hubiese gustado vivir como Borges. Yo quiero ser yo. No me hubiese gustado vivir la vida de Borges, una vida de libros, una vida sin vida, de experiencia personal, de aventuras, de paseos, de cosas más carnales y humanas. Borges es muy bueno para el mito de él, para el mito Borges, pero no me parece una vida apetecible. Me parece que su literatura es fantástica, pero dedicó su vida a eso, y bueno, está bien. Otra gente se dedica a pintar edificios, a cortar el pasto, y también son necesarios. Todos somos necesarios y únicos, y a mí no hay ningún nombre en los nombres que me deslumbre, ni el mío, ni el de nadie. Me parece que todos somos necesarios, todos somos una pieza de este universo, algunos más útiles, otros más inútiles, pero esta es la vida, es así la vida. Pero rebobino, insisto un poco, ¿dónde te parece que hay algo en común entre estas 7 charlas tuyas y aquellas 7 noches de Borges? ¿Dónde se acercan? ¿Dónde se separan? No, ni se acercan. Las de Borges son magistrales, son charlas fantásticas, llenas de conocimiento, llenas de links, como podríamos decir ahora, o enlaces. Borges era como una computadora que hablaba de un ñato que vivía allá en Dinamarca y otro que vivía en Japón, y no sabíamos nunca si eran verdades, si eran mentiras. Uno tenía que ir a rastrear a los libros. Ahora, si Borges existiera en esta época, hubiera quedado más desenmascarado, porque el 40% de las cosas que cita son mentiras, pero se hubiese perdido la magia de ser Borges en una época. Creo que mis charlas son más domésticas. Yo me he preparado mucho para ser escritor, he leído muchísimo, sé que soy culto, pero en realidad lo que cuento en las charlas son experiencias personales, como a Nora Perlé se le corría el maquillaje cuando me invitaba a la televisión, o cómo me robé ese libro cuando era chico. Me parece que si el conocimiento no está acompañado por una vida vivida, una vida real, no una vida virtual, el conocimiento no sirve para nada. En realidad el conocimiento, este deslumbramiento que tenemos por saber y ser cada vez más cultos, sirve si lo podemos aplicar a la vida, porque si no lo podemos aplicar a la vida, nos convertimos en Borges, que no es un piropo en este caso. En esta parte de la charla, en esta parte de la presentación, vos hablabas también, y lo nombraste recién como al pasar, de esto de pasar la posta, de enseñar lo que uno aprendió y no guardarse cartas escondidas en la manga como muchas veces suele pasar. Y ahí eso tiene que ver con algo que quizás hay en común.
el taller de poesía del Hospital Moyano y los talleres que da César Melis. Entonces ¿qué te interesa enseñar? ¿Cómo es un taller tuyo? Cada taller es distinto. El mío es terrible, porque yo soy terrible. ¿Pero qué te interesa enseñar? En realidad el taller es para... Lo dije creo que en el libro. No lo dije en el libro. Lo dije el sábado que hice otra presentación sobre talleres literarios. En realidad, la persona que coordina un taller, además de tener un mediano conocimiento, tiene que ser una guía, como hoy se dice, un coach, alguien que permita al otro llevar de la mano por un caminito y lo guíe y lo dote de herramientas o instrumentos para poder escribir, y si no tiene las herramientas o instrumentos, que lo dote de curiosidad, que lo pinche. Yo creo que el peor enemigo no solamente de un escritor, de cualquier ser humano, es sentirse cómodo. La comodidad es el peor enemigo. Hay que estar incómodo en la vida, hay que tener un alfiler en el culo. Se puede decir culo, ¿no? Para mí, voy a contar una anécdota. Yo doy clases individuales, no grupales, pero una vez al mes recibo a la gente en mi casa por esta tradición de compartir tener un sentido de pertenencia, compartir con los alumnos. Y claro, cada vez el grupo fue más grande, me tuve que mudar a una casa con un living más grande, poner más sillones, más sillones. Y la última vez, los últimos sillones que compré, que eran unos sillones individuales, fui a una mueblería y le dije a la vendedora: quiero unos sillones no muy cómodos. Y la vendedora me miró como si yo estuviera trastornado, que debo estar trastornado y es un orgullo. Y me dice: pero ¿cómo no muy cómodos? Sí, unos sillones para que la gente que venga a mi casa se quiera ir a la hora y media o 2, no que se quede 20 horas en mi casa, porque yo tengo una vida privada aparte de ser profesor, y quiero llevarme unos sillones que no sean tan cómodos. Bueno, me fui probando los distintos sillones, había unos preciosos, unos mullidos, me compré unos regios silloncitos que creo que a la hora y media despiden a la gente como un resorte, porque no hay que estar cómodo en la vida. Cuando uno está cómodo, por ejemplo, con una pareja y cree que está todo solucionado, la pareja se va. Y uno, por estar cómodo, no se dio cuenta que la pareja estaba en otra. En ese ejemplo están todos los ejemplos. No hay que estar cómodo, no hay que estar sospechando tampoco, no hablo de la sospecha. El ser humano, cuando está muy confiado de sí mismo, engorda. Y tampoco es bueno engordar. Hay que estar en forma. Ese sería el mensaje. Hay que estar en forma en todos los aspectos, en la literatura, en la vida, en el amor. Hay que estar en forma. Rebobino de vuelta, y esto del coach lo pueden encontrar si buscan en internet, seguramente la charla que tuvo César Melis en la presentación del libro No llorarás, que ahí hablaste algo de esto del coach, el docente como un coach, como alguien que acompaña, que ayuda, que acompaña y que ayuda, sí, sería ese lugar. Sí. Rebobino, pienso, talleres, algo en común, el que pasa en el hospital es el Hospital Moyano. ¿Conoces el Moyano? ¿Conoces el Borda? ¿Cómo te los imaginas? No los conozco. Yo te voy a decir algo de mi vida que vos desconocés. Yo pensaba ser médico. De hecho, hice un bachillerato no especial. Antes existían los bachilleratos especializados, así que mirá qué viejo soy. Y había un bachillerato especializado en letras. Pero como yo quería ser médico y quería ser psiquiatra, hice el bachillerato especializado en ciencias biológicas, que era el más cercano a la medicina. Y en los años cuarto y quinto año de la escuela visitábamos con frecuencia el Moyano y el Borda. Y después, por otras circunstancias de mi vida personal, de un familiar muy querido, he visitado
muchísimo tiempo el Borda, no el Moyano, el Borda. Y el Moyano también lo conozco, ¿sí? ¿Pero qué contarías, qué imagen, qué impresión tenés de esas visitas? Gente fantástica, gente que sintoniza mi radio sería. Yo cuando ando por la calle, que se supone que estamos todos tan libres y que estamos los cuerdos de este lado, yo no me considero que pertenezco a este mundo, así que en cualquier momento me van a ver por el Moyano o el Borda. Un poeta que yo admiro muchísimo, Jacobo Fichman, pasó todos sus últimos años, sus últimos 20, 30, 40 años en el Borda. Aparte, yo he escrito un libro antes que de No Llorarás. No Llorarás es mi 8º libro. El libro anterior, La vida es rara, se titula así porque yo creo que la vida es rara, y aquel ñato que me pueda explicar qué es normal y qué es raro, yo lo invito a que venga a mi casa y me toque el timbre y me explique qué es normal y qué es raro. No existe nada normal. Hay un verso de Caetano Veloso que dice: de lejos parecemos todos normales, pero hay que acercarse y veremos que no somos tan normales. Nadie es tan normal. Curiosidades, No Llorarás, el 8º libro, y ese que vos mencionás, el 7º, el número 7 de vuelta. Sí, La vida es rara. Para mí es mi mejor libro. Mejor que todos los anteriores y mejor inclusive que este. Es un libro que quiero muchísimo, La vida es rara. Curiosidades, en la charla con Facundo Cabral, que la pueden buscar dentro del blog de poesía del taller de poesía del Hospital Moyano, Facundo Cabral habla sobre Fichman y sobre esto de la radio que vos contás. Así que es como un aviso dentro de esta charla para que vayan y busquen esa otra charla. Facundo Cabral saludando al taller de poesía. Volvemos, César Melis, un libro. Hoy a esto, un escritor, una escritora que elijas y un porqué. Bueno, poetas podría elegir. Olga Orozco podría elegir. Una poeta maravillosa, pero fantástica. Acaban de editar sus poesías completas, Adriana Hidalgo Editores. Hay que comprarse ese libro aunque salga 500 pesos, no importa, hay que robarlo. Hay que tener ese libro. Yo tengo las poesías completas de ella en distintos libros, pero hay que tener ese libro también. Y un gran poeta, bueno, todos los poetas, ¿no? Borges, Octavio Paz, grandes poetas. Yo soy un enamorado, en todo sentido de la palabra enamorado, de un gran poeta ruso que fue Vladimir Mayakovsky. Y yo creo que si yo hubiese vivido en Rusia y hubiese sido contemporáneo de él, me hubiera casado con él, tranquilamente. Así como él no tenía prejuicios de estar enamorado de una mujer casada y le fue a hablar al marido de ella para que vivieran los tres juntos, yo creo que hubiera hecho lo mismo con él. Quizás dijiste el porqué de Mayakovsky, faltó el porqué de Olga Orozco. ¿Por qué hay que ir entonces a Olga Orozco? Olga Orozco porque es una poeta magistral. Ella es una poeta esotérica, es una poeta con otros mundos, con otros sustratos. Poetas hay buenísimas, hay una poeta fantástica, puedo decir Emily Dickinson, puedo decir Alejandra Pizarnik, un montón de gente, pero los distintos estratos que hay en la lectura, en el intertexto de Olga Orozco, nadie lo tiene, es una maravilla. El manejo del lenguaje, para que el lenguaje esté a la altura de las imágenes, que es una de las cosas más difíciles que tiene un escritor, seleccionar esas palabras que estén a la altura de la imagen. Bueno, me parece que ella es el claro ejemplo de un gran dominio sobre la lengua y es una poeta fantástica. Entre esas dos, ¿no? Mayakovsky y Olga Orozco, puedo nombrar, no sé, a miles, Nassim Hikmet, Shakespeare, es decir, hay un montón de poetas, ¿no? Por suerte, en nuestro país tenemos a Jorge Bocanera, hay tan grandes, Rubén Vela, no sé, enormes poetas, Hellman, pero algunos son muy reiterativos, algunos siempre escriben sobre lo mismo.
Olga Orozco escribió sobre lo mismo, pero siempre de forma distinta. Esa es la diferencia. Una mujer de tu historia, de la historia del mundo que elijas y un porqué. Las caras de César Melis en este momento. Ay, no tengo buena relación con las mujeres, a ver. Una que admires y un porqué. Bueno, pobre, mi señora se debe estar, si escucha esto, se va a suicidar después de esto. No tengo buena relación con las mujeres porque no tuve buena relación ni con mi madre, ni con mi hermana, ni con muchas mujeres que quieren dominar al hombre, controlarlo. Ese es el tema de las mujeres, el control. Yo soy libre como un gato, como un halcón, como lo que quieran, y yo no controlo a nadie y no me gusta que me controlen. Por eso hay algo en la naturaleza de la mujer que está diseñada para eso, está diseñada para acollarar al hombre, para cazarlo, para tener la cría. Es decir, en todas las especies la hembra es la que se arrima al hombre para algo, para perpetuar la especie, pero en ese arrimarse hay como una trampa. Entonces no tengo buena relación en general. Creo que mi señora me aguanta hace 35 años porque es un amor de persona, es una persona enorme. Sí, si yo tuviera que hablar de una persona es de mi señora y después de Teresa de Calcuta, pero primero de mi señora. Y me corriste de lugar y entonces me generó un lugar interesante. Un hombre de la historia del mundo, de la historia tuya que elijas y un porqué. Ah, bueno, mi papá. Creo que dos hombres serían, mi papá y mi hijo. Mis dos extremos, y porque yo vivo navegando, mi barco vive entre esos dos puertos, el puerto de mi papá y el puerto de mi hijo, y ambos se parecen. Mi hijo, sin haberlo conocido, mi papá murió hace muchísimos años, mi hijo duerme igual que mi papá, con los mismos gestos y en las mismas posturas, y para mí eso es un milagro también. César Melis, y apuntar a su memoria, un poema que te acuerdes como para cerrar. Un poema, bueno, uno cortito. Tengo memoria, es lo único que tengo y puedo recitar poemas de 5 o 6 hojas. Pero voy a recitar uno de una mujer que también me admiro por su valentía, por su modernidad, por su adelantada a la época, y no es Alejandra Pizarnik. Me tienen harto con Alejandra Pizarnik. Un poema que dice: casas enfiladas, casas enfiladas, casas enfiladas, cuadrados, 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 casas enfiladas. Los hombres ya tienen el alma cuadrada, ideas en fila y ángulos en la espalda. Yo misma he vertido, Dios mío, una lágrima cuadrada. Alfonsín Storni, 1919. Apelando a esa misma memoria, un poema de César Melis que ahora te acuerdas. No, ninguno, ningún poema, nunca me aprendí ningún poema. Y si tuvieras que buscar, ya que lo tenemos acá adentro de No llorarás, un fragmento para ponerle César Melis, la voz de César Melis, un fragmento que a vos te parezca que tiene algo de poesía o que podría apuntar algo de poesía dentro de un libro que es de cuentos, te lo paso, piensa. No creo que nada. No, entonces otro poema de otro. Dale, uno más. No creo que los míos sean merecedor de ninguna atención. No, a ver, otro poema, a ver. Les digo, por favor, que no me quejo, pero eso sí, vería con agrado que alguien se reflejara en el espejo de mi ser, a duras penas dibujado, que alguien compadecido no sé dónde sintiera que mi voz le corresponde. Yo le paso al tiempo y el espacio me improvisa. Entre tinta y papel me tiene el miedo el fuego, me amenaza con cenizas y a veces no me sirvo para nada.
como una campana dibujada. Esto es unánime, porque me pasa. Bueno, no me acuerdo más. Es un poema maravilloso de María Elena Walsh. Lo tendría que volver a memorizar porque no sé por qué me vino ese poema, que hace como 30 años que no lo digo. Pero una gran poeta, María Elena Walsh. No una gran persona, pero sí una gran poeta. Fui amigo aparte, así que lo puedo decir que no era una gran persona. Y no tengo miedo. Ni tengo culpa. César Melis, gracias por esta charla en una tarde de domingo en Buenos Aires, marzo 2012. Gracias. Gracias a vos, y tenés que salir corriendo porque te vas una hora tarde a donde ibas. Chau, Danielito. Pero cuando las cosas se disfrutan, vale la pena esto de poder dejar de lado un reloj en esta ciudad, en este ritmo que tiene a veces Buenos Aires. Gracias otra vez. Gracias a vos, gracias. Y saludos a todos, un cariño muy grande. Llorar. Llorar porque sí. Por amor. Por dolor. Por ausencia. Llorar a escondidas. Bajo la ducha. Contra la almohada. En silencio. Nunca por equivocación, nunca por casualidad ni por sorteo. Llorar por piedad, por rencor, por furia, por impotencia, por arrepentimiento. Llorar a gritos, con hipo, con mocos, con un trapo invisible en la garganta que nos va ahogando y nos convierte en un raro envase lleno de arena, lleno de ruinas, de recuerdos, de fósiles que solo resucitan con llorar, con aullar en medio de ese mar de lágrimas que crece y crece hasta convertirse en un océano, en un peso tan grande como un barco fantasma cargado de erizos, de cactus, de clavos, de cachuelas. Llorar hasta agotar, hasta drenar todos nuestros miedos, nuestras pesadillas y limitaciones, nuestras culpas y renuncias, nuestra levedad en esta vida aún mucho más leve. Llorar sin fe, con fe, contra el gran muro de la hipocresía, de los trueques sin sentido, de las preguntas obvias, de las respuestas tontas, de las habladurías que a nuestras espaldas se arrastran como víboras y pían dulcemente para venir a comer de nuestras palmas, como palomitas. Llorar por soledad, por derrumbe o por clausura interna, sin el menor gesto visible o sacudiendo todo el cuerpo. Llorar hasta reír, hasta exiliar las penas, los prejuicios, las lástimas y compasiones. Reír hasta la carcajada, hasta dolernos la mandíbula, hasta encontrar en el espejo a aquel que ríe por no llorar, aquel que está dispuesto a la batalla y aún cree que lo mejor no sucedió, que el milagro está a solo un paso, que la esperanza no es solo verde porque algo o alguien le ha sacado la gomina al tiempo y nos damos cuenta que el mundo es multicolor, es multiforme, es multiancho y multilargo, es multilibertad en 3D, como para venirnos a amargar con un problema más, amenazarnos con un palo hecho de mediocridad o de envidia. Reír, hay que reír hasta contagiar, hasta contaminar todos nuestros oscuros rincones y desterrar esa angustia andrógina y maldita, pegajosa y recurrente. Reír hasta morir, pero morirnos de risa, de ganas de abrir la boca y decir y preguntar con total ingenuidad: ¿qué es eso de llorar? ¿Qué es eso de andar entre pañuelos, gimoteos, quejidos, si la vida es una gran cuchara que se ofrece por igual a todos los hambrientos, a todos los sedientos de carcajadas
como música que sube desde la planta del pie al último pelo de nuestra cabeza. ¿Alguien me puede decir de qué otra cosa está hecha la vida? A partir de hoy vamos a garabatear un nuevo precepto. No llorarás, a no ser que sea estrictamente necesario. Gracias.